Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días y saludos y bienvenidos y bienvenidas a Bonita Radio a las 11:09 de la mañana en Esto es lo último. Y lo último es definitivamente lo que dejó la tarde y la noche de ayer con relación a una querella que admite la Procuradora de las Mujeres que tiene ante sí sobre acusaciones contra Carlos Mercader, el ex director de PRAFA, la oficina de Puerto Rico en Washington, bajo la administración de Ricardo Rosselló Nevares, analista, estadista y un ferviente precursor del discurso y la narrativa de derecha en Puerto Rico, acusado de supuestamente tener un patrón de violencia, en este caso contra la senadora de Proyecto Dignidad, Joan Rodríguez Bebe. Vamos a hablar mucho de ese caso, de cómo se dieron todos los asuntos ayer para llegar a esa información, pero sobre todo el antecedente de por lo menos 3 semanas que estuviera en algunos productos de contenido en las redes sociales la alegación de que había ya una querella contra Carlos Mercader sobre violencia de género. Vamos a hablar de 2 temas con relación a la gobernadora. Por un lado, lo que dijo sobre las críticas que hay contra Samuel Acosta como nominado a juez después que le diera la posibilidad a sus suegros de legalizar el estatus de las casetas que tienen en la reserva de Lajas, La Parguera específicamente. Y lo que dijo de la propuesta del PIB. No pasaron 4 horas, 5 horas en que la gobernadora emitió unas declaraciones y me parece importante ir sobre esas declaraciones porque sobre todo me parece que no leyó el proyecto para decir lo que dijo en esa conferencia de prensa sobre el proyecto que presentó ayer el PIB con relación a la Autoridad de Energía Eléctrica o la creación de un nuevo ente para llevar el servicio de energía a manos del pueblo de Puerto Rico nuevamente. Gracias a todos los que están por ahí y les digo, siempre pueden donar a través de este chat en que estamos en vivo en cualquier momento y cuando no estemos en vivo pueden ir al video, le dan play y ahí activan el corazón o el signo de dólar. Edgar García llegó por ahí tempranito, Norberto Cancel, Heidi Ramírez, Lisset de León, Mildred Lozada, Nicolasa Vega, Carmen Dávila, Estrella Luna, también está por ahí Aixes Camilo, Irving Maldonado, Eneida Soto, Vivian Rivera, Carlos López, Edwin Rivera, Víctor Cruz, Sisipio, ay bendito, Sisipio que siempre está en contra de todo lo que decimos acá, pero está por ahí. Buenos días, ¿qué tienen de bueno? Allá usted, Sisipio. Yo tengo muchas gracias, tengo mucho por qué dar gracias y sobre todo de cosas buenas que están pasando en el país. También está Mariel, saludos Mariel, vamos al tema. Importante, la gobernadora ayer hizo unas manifestaciones sobre las críticas que se han establecido y yo les voy a llamar no críticas, sino sobre todo el posicionamiento de quién es Samuel Acosta desde el punto de vista de su administración y dónde se ha sentado Samuel Acosta cuando ha estado en frente al asunto de la división de examinadores del Departamento de Recursos Naturales. Yo, contrario a lo que dijo la gobernadora, quiero recordar
que el abogado Samuel Acosta creo que tiene poco menos de 20 años, quizás 15 años en el renglón del Departamento de Recursos Naturales atendiendo asuntos relacionados con las querellas que se radican allí. Y esto es súper importante porque parecería que la gobernadora no sabe a quién está defendiendo. Pero, claro, desde el punto de vista exclusivamente de que defiende a una persona que tiene una trayectoria en el Departamento de Recursos Naturales y los que saben. Me declaro en esto solamente trayendo una información que me han dado de allí, del Departamento de Recursos Naturales. No hablan de la capacidad que quiso decir la gobernadora tiene Samuel Acosta en el ejercicio de sus funciones. Hablan de una persona incluso floja en el manejo de ese tipo de querellas que llegan al departamento, que sabemos que tienen que ver con la violación a las leyes que protegen los recursos naturales. Precisamente lo que se cuestiona públicamente y lo que se dice categóricamente, porque es una cuestión de hecho, es que este activista del Partido Nuevo Progresista y sobre todo de la campaña de Jennifer González Colón a la gobernación en el 2024, fue la persona que se alega presentó el borrador de orden administrativa al Waldemar Quiles, el nominado de la gobernadora en enero, para ser secretario del Departamento de Recursos Naturales, y el contenido de esa orden administrativa establecía darle concesiones y empezar a manejar la petición de concesiones de los dueños de las casetas, del caparazón, porque del bien de dominio público zona marítimo terrestre no lo son. Y allí es que están ubicadas en esa reserva, en La Parguera, esas casetas. Así es que esa orden lo que iba a darle la posibilidad es de que radicaran en el departamento y empezara el proceso para darle una concesión. Que de hecho, quiero que sepan que los suegros de la gobernadora no han radicado nada de esa petición. Imagínense si ahí empieza a correr el término, como me dijo una persona que sabe mucho de lo que está pasando allí en el departamento. Así es que lo que hizo, se alega, el licenciado Samuel Acosta fue precisamente viabilizar lo que venía siendo un problema desde el 2023 para la gobernadora, entonces comisionada residente, y que después se convirtió en la candidata a la gobernación del PNP. Viabilizarlo porque esa orden le daba carácter legal. Fíjense si esa orden tenía problemas, porque la original, Samuel Acosta, que se adjudicó y se lo adjudicó Waldemar Quiles, ser el autor de esa orden, decía que todo lo que hubiera ocurrido en ese espacio de la reserva con relación a violaciones específicamente de lo que hubieran hecho allí, tenía carácter de retroactividad. Y eso es un error garrafal, porque usted no puede decir que lo que está estableciendo hoy como Estado de Derecho, en este caso administrativo, tiene carácter de retroactividad. No, la querella de los suegros de la gobernadora se quedó tal y como, y tienen que ir a defenderse allí al departamento. Y en ese sentido, no olvidemos que también nosotros trajimos con un documento que lo que hizo Samuel Acosta en este espacio de tiempo desde enero, que llegó Waldemar Quiles, es precisamente arrastrar los pies con relación a esa querella. Pero además con relación a otras querellas como la de el exalcalde de Santa Isabel, Enrique Quique Questel. Si nos quedamos en la orden administrativa, mire, lo que se dice en los pasillos del departamento es que esa orden no lo escribió él. Es que esa orden se la pusieron en las manos y cuando se vieron con problemas para decir quién la hizo, se la adjudicaron a él, porque él era una persona que de los que estaba allí le era adjudicable.
porque había pedido ser juez en la administración de Pedro Pierluisi y lo habían dejado en la lista. No lo confirmaron. Y ahora reactivó. ¿Y la reactivó después de qué? Precisamente después que le hizo el favor a la gobernadora de tirarle el toallazo abismal que no solamente cubre la Parguera, quizás todo el área oeste, de darle la posibilidad de tener un estatus legal con relación a esas casetas. Dicho eso, ¿qué dice la gobernadora sobre este funcionario? Pues la gobernadora dice precisamente que, primero, controvertible para los que están en contra de alguna política pública. La realidad es que aquí va a haber gente que va a estar a favor de la política pública, en contra de otra política pública. Y esto fue materia de discusión durante el pasado proceso electoral y el licenciado Acosta es una persona en una. Yo espero que sea un error de la transcripción. Es una persona de renombre, de una probidad, valga la redundancia, probada a través de los años, así que ha recibido su nominación y será evaluado por el Senado. Gobernadora, yo creo que para defender un nombramiento, uno tiene que tener una carta bien sólida de quién es la persona. Solamente con darse una vueltita, sus ayudantes, si usted no quiere, por los pasillos del Departamento de Recursos Naturales y buscar información de los que saben, gobernadora. Hay algunos que son tan viejos que llevan 40 años en el departamento, pero conocen precisamente, más allá de la estructura, a quienes vienen y van. Sobre todo a un licenciado que ha sido examinador y que bajo la administración de Pedro Pierluisi se convirtió en el director de los examinadores. Y sería bueno que usted supiera cómo es que piensan los recursianos, esos viejos que les llaman recursianos del departamento, sobre este nominado. Porque todo eso es importante cuando uno se para frente al país a defender una nominación de esta naturaleza con el trasfondo que tiene el licenciado Samuel Acosta. La gobernadora hizo otro comentario en esa conferencia de prensa que tuvo ayer para decir que todo está bien en el renglón de desarrollo económico. Precisamente sobre lo que más o menos a las 12:30 ya era público, por lo menos en las redes de los periodistas y los medios independientes que estuvimos en esa conferencia de prensa y de algunos colegas de medios tradicionales, que el Partido Independentista radicó 2 proyectos de ley, realmente 3 proyectos, pero los principales, o el principal en cada cuerpo, sobre devolver el estatus de público al servicio esencial que es la energía eléctrica, cancelando los contratos de Luma y de Genera, y ya hicimos un resumen, espero que lo hayan visto a través de las redes, sobre los pilares más importantes, lo que nos parece, y discutimos ayer que era más importante de esta legislación, que tiene que ver con los empleados dispuestos y disponibles para volver al ente público, lo que sería la despolitización y cómo escoger a los administradores sin que intervenga la política partidista, como intervino en algún momento en la Autoridad de Energía Eléctrica. Cuando yo leo y escucho lo que dijo la gobernadora, y realmente lo leo porque quiero que sepan que aparentemente la gobernadora en la Fortaleza están editando las conferencias de prensa y hay muchas cosas que se dicen que no las dejan en el récord público de esas grabaciones. Así que es importante que lo sepan porque nos dimos cuenta cuando fuimos a buscar el audio y el video. Pero los colegas periodistas, sobre todo los colegas de Metro, hicieron unas citas sobre eso que dijo la gobernadora. Yo vi hoy la propuesta que sacó el PIB,
que anunció con bombos y platillos y no es otra cosa que lo mismo que decía en la plataforma del PIB en la pasada elección. No es nada distinto. Es que el gobierno vuelve a asumir un negocio. Ya vimos que el gobierno de Puerto Rico, cuando dirigió la Autoridad de Energía Eléctrica, quebró a Puerto Rico. Tenemos una deuda de millones de dólares en el tribunal precisamente porque los bonistas quieren que el gobierno pague la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y ellos pretenden que volvamos a ese modelo. No es una opción volver a un modelo quebrado. Tenemos que buscar sustituir y que le cueste menos al gobierno de Puerto Rico. Vamos por parte, gobernadora. Vamos a empezar con que con esta línea y esta respuesta, usted está en efecto asumiendo la culpa que tiene el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular, que quebraron a propósito la Autoridad de Energía Eléctrica. Porque usted dice que el modelo que regentó y regentaron ambos partidos definitivamente fue un modelo que quebró. Le faltó ahí decir lo que dice, pero hay un silencio sobre la responsabilidad. Lo quebramos nosotros. Lo quebramos nosotros, pueblo de Puerto Rico. Lo quebraron ustedes. Cuando en efecto hicieron todas las políticas que hicieron, empezando por la politización, y tuvieron todas las intervenciones y terminando con un Luis Fortuño, muy amigo suyo en el asunto del gas y de proponer que sea la panacea para resolver el problema de energía eléctrica y de la privatización que impulsaron usted como presidenta de la Cámara, incluida la Ley 7, cuando Luis Fortuño era gobernador de Puerto Rico. Yo creo que eso es importante, pero sobre todo, si usted no lo dice, nosotros se lo vamos a recordar. Esa es la historia de la Autoridad de Energía Eléctrica. Sobre todo en la administración en que usted fue presidenta de la Cámara y Tomás Rivera Chats presidente del Senado, que cogieron la mayor cantidad de deuda sin repago, incluidos préstamos al Banco Gubernamental de Fomento que también quebraron. Así que vamos a ponerlo en el contexto correcto, esta admisión de parte de la gobernadora en relación a la propuesta del PIB. Esta contestación también trae clarísimo que la gobernadora no se leyó el proyecto del PIB. Ni siquiera, gobernadora, la refiero allá, y perdone, pero lo tengo que hacer porque esa es la referencia que hizo el liderato legislativo en la conferencia de prensa. Y ahí está, de hecho, un resumen. Si se hubiera leído el resumen, hubiera entendido que no es la Autoridad de Energía Eléctrica que en efecto ambos partidos quebraron. No, es un modelo totalmente distinto que coloca a la Universidad de Puerto Rico, recinto universitario de Mayagüez, como realmente los peritos que deben dirigir un proceso hacia esa transición de la privatización a devolverle al pueblo de Puerto Rico lo que fue la joya de la corona, Autoridad de Fuentes Fluviales, más tarde Energía Eléctrica. Que cuando se habla de la despolitización, y yo hice una pregunta precisamente, gobernadora, porque yo sé que ustedes son amigos de llenar las agencias públicas de sus comisionados de barrio, que después le van a buscar los votos en la Comisión Estatal de Elecciones, a buscar los encamados y a buscar a los votos por adelantado. Y ese es el reto más grande que tiene ese proyecto. Precisamente, y no pensé que fuera tan rápido que lo fueran a descartar, o por lo menos ustedes del Ejecutivo, porque lo que ha provocado el Partido Nuevo Progresista en estas últimas 3 administraciones es tratar de vivir de la chequera del pueblo de Puerto Rico a base de los atornillados en las agencias públicas. Y creo que ese es el reto mayor. Porque en una legislatura del Partido Nuevo Progresista no me da la impresión de que van a tener el desprendimiento con el país. Hablaban ayer de razón, racionalidad, de desprendimiento. No creo que lo van a tener. Porque quien se ha acostumbrado a vivir de la teta y la chequera del pueblo, manteniendo a los comisionados de barrio en las agencias para que le busquen los votos, no creo que quieran soltar esa teta. Y ese es el problema de esta contestación. Porque
Solamente, gobernadora, usted que dice que apoya el proyecto público universitario, solamente con ir al aspecto técnico de modernización, de preparación y profesionalización de los que van a dirigir o que se propone dirijan el proyecto de un nuevo ente en torno a la energía, es totalmente distinto a lo que hay. Y me parece que una vez más es descartar lo que trae un opositor político. Tomás Rivera Schatz no ha dicho nada. Yo creo que Tomás Rivera Schatz es mucho más hábil. Vamos a decir menos glotón al saque que la gobernadora. Más estratégico. Puede asumir, bueno, eso va a llegar aquí, lo veremos. Lo más importante, yo creo que eso salió en la conferencia de prensa en muchas ocasiones, es que va a ser el liderato legislativo del Partido Nuevo Progresista, le va a dar vista. Va a haber una discusión hacia afuera con la gente, porque que yo sepa, gobernadora, las legislaciones no son para ustedes, son para el país. Y el país tiene un serio problema con el asunto de energía eléctrica. Y encima de todo esto, insistir en la privatización, me parece que es un error de cálculo de la gobernadora, que después que el SAR de Energía dijo que antes de diciembre se iba a Luma, ya la gobernadora dijo que era dentro de año y medio. Es decir, para que le lleguen las elecciones y poder hacer chijichija de que yo saque a Luma. Todo está fríamente calculado. Y por eso mi pregunta tan importante ayer, ¿cómo van a socializar? ¿Cómo el país va a tener información sobre este proyecto de ley? Que es importante para que el país entienda si realmente con esa información eso es lo que debería ocurrir. Solamente con información, no con baile, botella y baraja, manipulación del discurso público y sobre todo con propaganda pagada para que algunos puedan seguir comiendo también de la chequera del pueblo de Puerto Rico. Vayamos al tema de Joan Rodríguez Bebe, que me parece súper importante. Y digo Joan Rodríguez Bebe quizás porque me parece que en todo lo que ha ocurrido desde ayer, los dos nombres que más han salido han sido obviamente de la persona que está supuestamente manteniendo un patrón de violencia contra la senadora de Proyecto Dignidad, porque tienen una relación de pareja y eso hace tiempo que se ha venido estableciendo. Y me parece que debemos empezar por lo que empezó en un producto de contenido en las redes sociales como un rumor. Me parece que hay que decir que eso lo planteó en su página como un rumor y así fue visibilizado el León Fiscalizador, que ustedes saben que es una persona que hace contenido para sus redes sociales con relación a muchísimos temas. Pues fue un rumor. Más tarde, el rumor se convierte en otro rumor en otras redes sociales. Pero ayer surge un documento que estaba identificado con un watermark, como dicen en estas lides tecnológicas y digitales, de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Es un relato dirigido a Astrid Piñero Vázquez con diferentes instancias específicas. Coloca la dirección de Carlos Mercader, la que nosotros borramos precisamente cuando un internauta nos llamó la atención. Habíamos borrado ya los teléfonos, los números de teléfono de las personas involucradas, entre ellas Carlos Mercader, Joan Rodríguez Bebe, el esposo de Joan Rodríguez Bebe, el ex esposo, perdón,
el licenciado Jaime Sanabria Montañez y Ferdinand Pérez, porque en esta carta se hizo una alegación de que el licenciado Jaime Sanabria le envió una carta a la producción de Jugando Pelota Dura, en este caso Ferdinand Pérez, que es el productor, para atender un asunto relacionado a que ese esfuerzo de televisión donde participa Joan Rodríguez Bebe, también en ocasiones participa Carlos Mercader, y llama la atención de que lo que tiene que ocurrir con ese patrono es que le asegure el flujo libre de violencia a esa persona que se alega está siendo víctima de violencia por otro que también participa de ese esfuerzo. Yo quiero empezar por ahí, porque a mí me parece que es bien importante que leamos apropiadamente lo que más tarde la oficina de la Procuradora de las Mujeres dijo que había sido una querella anónima que no estaba firmada y que por ende la carta que había circulado no se ajustaba. Realmente la quiero citar porque aquí es donde es bien importante destacar lo que dicen uno y dicen otros hoy. Es importante aclarar que esta carta que ha circulado en redes y medios no proviene de nuestra oficina. Se recibió de forma anónima y ha sido objeto de atención inmediata, enviándose a las autoridades pertinentes para investigar. Yo no sé si tiene que ver con un problema de la construcción del lenguaje, pero a mí lo más que me llama la atención de este planteamiento de la procuradora Astrid Piñero es precisamente que aclara que esa carta que circuló no proviene de la oficina de ella. Se recibió de forma anónima y ha sido objeto de atención inmediata. Si no es un error de la redacción, está diciendo que esa carta que circuló se recibió, pero fue de forma anónima. Nadie la firmó. Y eso es importante. Les voy a decir básicamente por qué. Porque se ha querido establecer y dar la impresión de que lo que ocurre es que esa carta no es cierto lo que dice ahí. Y eso no es lo que está diciendo la procuradora. La procuradora está diciendo esa, que tiene watermark, un marcador para identificar, en este caso, la oficina de la procuradora. Esa no está en nuestros archivos. Lo que llega es una anónima, es esa anónima. Y eso quiere decir que ese es el mismo texto. Vuelvo y repito, si la procuradora, que yo le podría estar dando la defensa, porque me parece que aquí lo que va a haber es, eso no es mío, yo no voy a hacer nada con eso, de parte de la procuradora, le podría estar yo dando la defensa, pero eso es lo que dice esa carta. Exactamente. Cuando el licenciado Sanabria contesta a preguntas de Bonita Radio, y es para mí importante decir que cuando nosotros vimos la carta, buscamos información con nuestras fuentes, nos dijeron que en efecto el contenido de esa carta le había llegado a la oficina de la procuradora. Y nosotros la publicamos. Antes de publicarla, nosotros nos comunicamos con el licenciado Sanabria, al quien conocemos desde hace muchos años a nivel profesional. Y le enviamos, lo llamamos a su teléfono celular, lo llamamos al trabajo y le enviamos una petición de información precisamente a través de la mensajería de WhatsApp para que nos reaccionara a ese contenido. Cuando publicamos, lo hicimos porque el licenciado nunca nos contestó ayer. Esta mañana
el licenciado Sanabria nos envía estas declaraciones. Recordemos, y antes de pasar a las declaraciones, que ese documento, ese relato establece que ha habido violencia delante de los hijos de Joan Rodríguez Bebe, que ha habido violencia en otras instancias, que ha habido incluso una intervención de terapista y que además el licenciado Sanabria habría radicado o entregado una carta a la producción, específicamente a Ferdinand Pérez de Pelota Dura, porque hablaba de lo que yo sé que existe y que el licenciado, que es especialista en derecho laboral, sabe que tiene que ocurrir con un patrono que puede recibir a una persona que alega ser víctima y a una persona que alega ser o que alegan ser el victimario. Y es que le tiene que proveer espacio seguro y libre de violencia a esa víctima. Eso es derecho. Eso es clarísimo en el Estado de Derecho con relación al patrono y la violencia de género. Así es que todo eso discutido, ¿qué dijo el licenciado esta mañana cuando nos envía estas declaraciones? Que entiendo se las envió a otros periodistas. Precisamente el asunto de la carta, el documento que ha circulado en redes, aclaro que la senadora Joan Rodríguez Bebe no autorizó ese documento ni tuvo participación en su presentación. En ese sentido, está sacando a Joan Rodríguez Bebe de cualquier participación en lo que se dice en esa carta o en ese relato. Dice además, el comunicado oficial de la Procuradora de las Mujeres ya confirmó que el documento circulado está alterado, no provino de su oficina y fue recibido de forma anónima. Falso, licenciado, eso no dice la Procuradora. La Procuradora dice que recibieron un documento anónimamente y no descarta que sea ese, todo lo contrario. Cuando hace la aseveración implica que es ese mismo documento, pero de forma anónima. Y eso es bien importante. Y sigue diciendo el licenciado Sanabria, es falso que los hijos hayan presenciado incidentes de violencia como los que allí se insinúan. Rechazamos categóricamente esa falsedad por el daño que causa a su bienestar. Obviamente está hablando de sus hijos. Niega totalmente lo que tiene que ver con la violencia frente a sus hijos. ¿Cuál es el problema que yo entiendo tienen estas declaraciones? Primero, que me parece que son admisión de parte, relevo de prueba. Definitivamente hay un asunto de violencia que se está manejando en esa relación o entre esas dos personas. No habla ni dice ni sí ni no, lo que tiene que ver con que si en efecto le entregó una carta al productor de Pelota Dura con relación al ambiente libre de hostilidad y libre de violencia que debe haber en un escenario de trabajo. Pues sí, es problemático, porque usted no va a emitir una declaración para tratar de sacar del tollo a otra, en este caso a su ex esposa, y no manejar lo que le implica a usted esa declaración. Hacer silencio es un problema, grita. Y yo creo que ahí es donde estamos hoy con relación a este asunto. ¿Qué puede haber definitivamente en todo esto? Pues sí, una persona como Joan Rodríguez Bebe, que si está siendo víctima de violencia, tiene todo el derecho de tener el ritmo que entienda pertinente para hacer una u otra cosa con relación a esa violencia. Yo creo que en ese sentido estamos claros, y yo como feminista y como persona que he crecido con esos valores
entiendo que es bien importante que respetemos si Joan Rodríguez Bebe no quiere decir nada, si Joan Rodríguez Bebe quiere seguir con esa relación, lo que sea. El tiempo de la víctima hay que vindicarlo y hay que respetarlo. Sea incluso Joan Rodríguez Bebe, que es una persona que ha sido crítica, incluso se ha posicionado hostil desde el discurso, agresiva desde el discurso contra las feministas que respetan y entienden que deben respetarse los derechos de las víctimas. Independientemente de eso, Joan Rodríguez Bebe merece ese nivel de respeto, porque en efecto, ella sabrá cuándo está lista o cuándo no está lista. Si en efecto está viviendo una situación de violencia, que yo vuelvo y repito, los silencios y las admisiones son críticas en un momento como este. Y ahí están las admisiones. Y ahí están las representaciones que se han hecho incluso por ella. Porque en esas declaraciones del licenciado Sanabria está hablando de lo que Joan Rodríguez Bebe le dijo que debe decir. Y es que ella no participó, ella no se querelló. Pues perfecto, si no se querelló. Pero es público, sí es público. A la gente que ya bien poquita gente, está diciendo en algunos comentarios que eso no es problema de nadie. Sí, es problema del mundo que una mujer esté siendo víctima de violencia, y el asunto, si ella lo quiere mantener privado, tiene derecho cuando y cuando no lo dice públicamente. Pero dos figuras públicas, como es Carlos Mercader, y ahora vamos al perfil de Carlos Mercader, que lo menos que ha hecho es exigirle a líderes políticos de la oposición, tienes que hacer declaración jurada para que digas que no hiciste esto. Ese Carlos Mercader se expuso en este momento a eso. Por eso yo no taché nada de lo que decía el relato. Por un lado, porque a mí sí me da vergüenza con aquellos que no se atrevieron a decir que estamos hablando de Carlos Mercader. Porque qué chévere. Y es el Boys Club, siempre son los macharranes. Habrá que una que otra macharrana. No tengo problema con decir que hay mujeres que son increíblemente machistas. Pero el Boys Club lo tenía supuestamente hace 3 semanas. Y no dijeron nada. Ahora. Vuelvo y repito, el León Fiscalizador no sacó ningún relato ni ninguna carta, pero aquí hay gente que dice que la tenía hace un montón de tiempo. Y como no habían podido corroborar, qué fácil, ¿verdad? Qué fácil ahora venir a decir, no, es que no habíamos podido corroborar. No, lo que pasa es que muchos de los que hoy están diciendo que no podíamos corroborar, los llevan a los programas y comparten con ellos. Y no importa la ideología, como importa la ideología del capital, se sientan con ellos y les dan el micrófono para que digan las cosas que dicen. Sobre todo al que está hoy identificado como la persona que tiene una relación con Joan Rodríguez Bebe y ha llegado al nivel de la violencia, que se habla de psicológica y de física. Y en ese sentido, a mí me parece que en este momento sí vamos a ver una Joan Rodríguez Bebe que en efecto esta imagen que ustedes están viendo fue el 7 de julio, fue la última vez que Joan Rodríguez Bebe participó en un programa donde va todas las semanas de un tiempo a esta parte para participar de un panel donde hay representación de los diferentes miembros de la legislatura que hablan de X o Y tema. El 7 de julio fue la última vez. Estamos al 20 de agosto. 7 de julio, 20 de agosto. Ha pasado 1 mes y 13 días. Para que lo tengamos claro. La última vez que Joan Rodríguez Bebe habló en sus redes sociales fue el 18 de agosto, el 4 de agosto, con relación a un tema que es traído en este caso porque estamos hablando de la familia, el 4 de agosto, hablando de lo que debe hacer y lo que se prohíbe en el Departamento de Educación, que es hablarle a los niños de sexualidad. Esto me parece un contexto súper importante, porque precisamente
cuando se habla de sexualidad, se habla de perspectiva de género. Los cuerpos de los hombres y de las mujeres son totalmente distintos y tienen funciones totalmente distintas. Y en este momento lo que estamos discutiendo es precisamente cómo puede darse la violencia en medio de una relación, incluso sexual íntima, que tiene una persona con otra. Eso fue el 4 de agosto. El 18 de agosto, es decir, el pasado lunes, Joan Rodríguez Bebe tiene no videos, o realmente creo que tiene un video, pero es un video en la discusión del hemiciclo, porque empezó la sesión, nada más. Obviamente, hoy es 21, sabemos que ayer 20, es que todo esto se hace público porque la procuradora recibió esa querella anónima desde el día 20. Y para terminar con la oficina de la procuradora e irme al perfil de Carlos Mercader, es precisamente la oficina de la procuradora la que tiene un antecedente. Yo creo que Astrid Piñero tiene que hilar bien finito en esto de cómo va a manejar el asunto de esta querella. Y el antecedente que tiene la oficina de la procuradora no es un antecedente positivo para el Partido Nuevo Progresista. Nosotros lo hemos discutido antes y lo voy a volver a repetir, y sé que me deben estar escuchando los entes de la Fortaleza y de la oficina de la procuradora. Si no lo sabe, busque información, porque allí se supone que haya información del famoso caso que se dio en los años 90, cuando llegó una querella de hostigamiento sexual contra el entonces alcalde de Bayamón, el padre del hoy alcalde, Ramón Luis Rivera. Y es importante porque en esa querella se hizo precisamente lo que no se supone que haga la procuradora hoy. Se lavaron las manos, literalmente, procuradora. No hicieron nada con aquella querella, y lo menos que tiene la oficina de la procuradora bajo el Partido Nuevo Progresista es precisamente una sentencia en contra en el Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico con relación a lo que no hicieron, dejaron de hacer en aquel caso, que incluso dejaron sin contrato a la abogada que lo investigó, Nora Campo. Eso fue bajo la administración del Partido Nuevo Progresista, Pedro Rosselló González en el poder. Procuradora, hay otra cosa peor. Las 3 administraciones que lleva el Partido Nuevo Progresista con una procuradora de esa ideología y de ese principio político partidista, ha sido la oficina más politizada en contra de los servicios y los derechos de las mujeres. Ahí están. Y el récord está lleno de esos casos. Sobre todo de una Lercy Boria en esa agencia pública. Búsquelo y verá el nivel de politización que ha tenido su agencia. Vamos a Carlos Mercader. Carlos Mercader es ese exdirector de PRAFA que se hace ver como un analista estadista de derecha que procura los discursos de la neoliberalización, el proyecto político gubernamental privatizado, etc. Pero sobre todo, Carlos Mercader se ha atrevido a hablar de los asuntos de la familia en momentos en que, por ejemplo, él tenía una crisis relacionada a una anterior relación que tenía que ver con la relación que tenía con una productora de televisión precisamente, y tuvo una hija, y aparentemente, según lo que ha trascendido públicamente, incluso por documentos judiciales, ha tenido mucho conflicto para que atienda la responsabilidad incluso de ver a su hija.
Carlos Mercader es el mismo que en el 2024, en marzo del 2024, en medio de la campaña electoral, hablaba de cómo la izquierda atendía los asuntos de la familia, porque es que eso era subvertir los principios fundamentales, como por ejemplo la importancia de la familia desde la herencia judeocristiana. O sea, este es otro que también se da con piedras en el pecho desde esa derecha, hablando de la herencia judeocristiana y la importancia de la familia. Pero es bien interesante ver cómo en el 2024 igualmente, y lo voy a poner, son 3 segundos, los voy a pasar 2 o 3 veces, dijo esto Carlos Mercader, y esto es de su propio podcast, que se llama La Diestra. La mujer debería cerrar en Puerto Rico y creo que la mujer debería cerrar en Puerto Rico y creo que la mujer debería cerrar en Puerto Rico y creo que la mujer debería cerrar en Puerto Rico. Carlos Mercader dijo claramente que él creía que la oficina de la procuradora la debían cerrar. Creo que la mujer debería Esa es su opinión. Porque eso no hace nada. Eso no atiende nada. Estoy de acuerdo, Carlos Mercader, que bajo el Partido Nuevo Progresista no atiende nada. Porque la politizaron y le quitaron precisamente los principios por los que se creó bajo la administración de Sila María Calderón. Y creo que la mujer debe Pero cerrar en Puerto si usted Rico, va a la ley, y creo que la mujer lo que quiere hacer, lo que cerrar en Puerto hizo Rico, esa oficina y cuando creo la que dirigió mujer debería cerrar en la Puerto Rico, licenciada María Dolores y creo que Fernós mujer y la debería cerrar en Puerto Rico, doctora y creo Marta que la Mercado, mujer debería cerrar en Puerto Rico, legítima y creo la que defensa de mujer esa debería procuradora. cerrar en Puerto Rico, Lo menos que se y creo vio, que la mujer y yo estaba debería cerca cerrar de en ese Puerto Rico, proyecto, y creo que en la esa mujer procuradora debería cerrar en Puerto fue que se Rico, llevaron casos y al creo que la tribunal mujer debería precisamente cerrar por en los Puerto casos de Rico, hostigamiento y creo los que la casos mujer de debería cerrar en inequidad. Puerto Rico, Un y creo ejemplo que la mujer que había debería cerrar en la en Puerto entrega Rico, de y premios creo que la mujer debería en cerrar en actividades Puerto Rico, deportivas en Puerto y creo Rico. que la mujer A los hombres le debería daban más cerrar en dinero y a Puerto las Rico, mujeres otra. y creo que la Hasta mujer eso se llevó debería cerrar en Puerto Rico, bajo esas y creo que administraciones. la mujer Pero en este debería momento, cerrar en sí, Puerto Rico, bajo y ustedes, creo que la sencillamente mujer debería la cerrar en politizaron Puerto y se Rico, acabó la y oficina creo de la que la mujer procuradora. debería cerrar en Puerto Rico, y Carlos creo que Mercader la es mujer igualmente debería cerrar ese en que Puerto Rico, despotrica y creo que la mujer contra la debería imposición cerrar en política. Puerto Y yo Rico, les quiero poner y esto creo porque que a mí la me mujer parece debería cerrar en Puerto Rico, importante. y creo que la mujer debería cerrar en Lo Puerto que Rico, hizo y creo que la mujer debería cerrar en Puerto Rico, Carlos y Mercader en creo la que la mujer administración, debería cerrar en Puerto en medio de Rico, la campaña y creo que electoral, la mujer con el debería cerrar en famoso Puerto Rico, y discurso creo que la mujer debería de cerrar comunismo Puerto en Rico, contra y de la creo alianza que la electoral. mujer Vamos a debería escuchar. cerrar en Puerto Rico. Hazte una declaración jurada y entregárnosla, o entrégasela al pueblo, ponla en tu cuenta de Twitter, ponla en tu cuenta de Facebook, donde diga que tú no te montaste en un avión de Nicolás Maduro. Dilo. Ponlo en una declaración jurada, hazlo en una declaración de esas que tú haces, esos videitos cortos que tú haces en Facebook o que lo haces en Twitter. Tírate de dudas, sonrisas esas de... Tírate eso, pero di claramente y dínoslo claro a la gente para nosotros poder salir de dudas. Porque tenemos una preocupación. Creemos que estás trastornado. Creemos que tienes un trastorno de enajenación y creemos que la mejor persona para demostrarnos que estamos equivocados eres tú. Y no nos digas, como nos dijiste ahí a Aníbal Acevedo Vilá y a Zoela hoy en el podcast ese, que no, es que lo que pasa es que la gente piensa cosas que no son. Es que el puño es un símbolo de unidad. Chico, no sigas engañando a la gente porque mintiendo te ves mal y se nota. En esta, sácanos de dudas, dínoslo claro, ponlo en puño y letra, declaración jurada, que tú nunca te montaste en un avión de Nicolás Maduro. Es más, y en esa declaración jurada jura que tú condenas los actos, la barbarie que comete Nicolás Maduro todos los días contra el pueblo venezolano. Y jura que tú también condenas las violaciones de derechos humanos y las violaciones de la democracia que se vive en Venezuela a manos de ese régimen chavista bolivariano que anteriormente, por lo menos en fotos, te hemos visto cerca de él. Como ustedes ven, nosotros aquí no nos estamos inventando esto. Mercader, a puño y letra, esa declaración jurada, a puño y letra, hológrafo, si fuera un testamento, que establezca que todo lo que se dice que usted ha hecho no es cierto. Porque no se vale pedirle a otro en medio de una campaña política bajo la pura propaganda. Y ahora, cuando es un asunto serio, importante, que atenta precisamente contra la paz de gente que está cerca de usted, contra la integridad incluso física, psicológica, que se esté hablando de esto y usted no diga nada. Y yo estoy bien clara que el derecho
de la gente que puede ser acusada de un delito a no autoincriminarse, clarísima, y que esa debe ser el consejo que le están dando en este momento. Pero por eso es tan importante decirle la verdad al país siempre. Siempre. Y no caer en lo que ustedes han caído desde los famosos podcasts de la derecha, que lo único que hacen es violentar al otro. Inclusive mintiendo increíblemente como lo hacen. Por eso nosotros proponemos que usted tiene todo el derecho de hacer y decir precisamente lo que quiera en un espacio de contenido, pero diga la verdad. Porque en este momento lo que nosotros debemos hacer con usted es precisamente decir la verdad. Y traerlo, y sabe que las veces que lo he llamado, una sola vez me contestó y después me dejó de contestar. Traerlo como es. No engañando al país, no es diciéndole al país lo que el partido político quiere para yo después de tener la posibilidad de guisar como todos guisan, después que se convierten en los proveedores y en los fotutos del partido político, en este caso del Partido Nuevo Progresista. Ese es el problema que tiene Carlos Mercader en este momento. Y por eso las redes se inundaron, miren, yo creo que en menos de una hora, de todas las instancias en que Carlos Mercader ha dicho una cosa y finalmente hizo otra. Y todas las demostraciones que quedan en esas redes sociales, permanentemente, hay mucha gente que parece que los mantiene en bookmark y los protege para siempre poder ir a buscarlos. De todas las instancias en que dijo, por ejemplo, que retaba a la oposición política que dijera la verdad, cuando finalmente no puede hacer lo propio en este momento. Y me parece que todos aquellos que piensan que no hablar de este asunto es la solución, yo creo que la gente les está dando una demostración de que el país está listo para hablar de esto e insistir en hablar de esto. Porque le han sacado de todo desde anoche. Y digo anoche porque realmente esto trasciende después de las 6 de la tarde. Y ahí es que empieza a moverse y no han dejado de publicar informaciones que entienden que son importantes para traer el contexto de quién es esta persona. Y es súper importante. Por eso este título era Silencios y admisiones. Y yo vuelvo y repito, el que Joan Rodríguez Bebe se haya posicionado de una manera hostil y agresiva contra las feministas no quiere decir que las feministas ahora no defiendan el derecho que tiene Joan Rodríguez Bebe de salir cuando ella quiera y de hacer pública o no una acusación, incluso de acusar si no quiere acusar o acusar. Sabemos que el tiempo de la víctima es lo que se tiene que respetar. Dicho eso, nos vamos. Gracias por estar. Recuerden, pueden estar apoyando el proyecto periodístico de Bonita Radio a través de este chat siempre que estemos en vivo. También lo pueden hacer bonitasradio.net, en Fundación Periodismo21.com, PayPal, tarjetas de crédito, Bonita Radio, ATH Móvil y Periodismo 21, ATH Móvil. Nos vemos a las 5. Que todo esté bien y que almuercen bien. Buen provecho. Este programa fue traído a ustedes por Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.